¿Cómo las licitaciones de Uria fueron bloqueadas por los grupos de poder? Le pregunto. Yo considero de que no solamente la licitación de las Urias, Ya. sino todo tipo de proyectos que presentaba el gobierno fueron bloqueados. Más de 400 proyectos bloqueados. No se dejaba gobernar. Todos los días hacían denuncias, persecuciones, y usted es consciente de ello. 1 año y medio cambiar el estado de cosas en este país, pero por lo menos logró algo, ¿no? Que las grandes mineras paguen sus impuestos y que sirvió para una inversión pública. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad y demuestra Sí es desconocimiento del proceso de Sí es verdad. debate de los impuestos o de las deudas tributarias. Si es que hoy paga una gran minera una deuda tributaria, no es porque hoy se decidió, es porque viene de un proceso largo, No administrativo, que necesariamente. demora 2, Fue una 3, política- 4, 5, 6, 7 No, años. fue una política del presidente Castillo. Y además, Obligar el otro- a esas grandes eso empresas es que mentira. no pagaban sus tributos, Eso es falso. lo hicieron. Eso es falso. Tuvieron temor, Es mentira. pues, pensaban que les iban a nacionalizar Es mentira. sus empresas. Es falso. Bueno, y eso además es mentira. pagaron bajo protesto. ¿Qué significa? Que pago, pero voy a seguir reclamando para que me devuelvan mi plata. Está hablando de Cerro Verde, Buenaventura. Pagaron bajo protesto. Pero siempre estos grupos empresariales, las grandes empresas, quieren sacar la vuelta a la ley. Siempre pagan y después que se lo devuelvan. O Sí, no pero- pagan y se van hasta el Tribunal Pero no se trata de Constitucional. engañar a la gente con esos eslóganes, porque es mentira. Eso es Eso directamente no es de plano mentira. falso. Para nosotros Si es no que es hoy mentira. pagan una deuda tributaria, no es por acción de José María Balcázar. Viene de un proceso que culmina hoy. Pero este gobierno de Juntos por el Perú los va a hacer pagar sus deudas. Es más, no va a haber privilegios tributarios. ¿Cómo le van a hacer Usted me pagar está la deuda? hablando del gobierno de Pedro Castillo y de cosas que nosotros ahora no teníamos responsabilidad. Y en segundo lugar, si es que hubieron errores, nosotros no los vamos a cometer. Porque nosotros vamos a tener un gobierno en función de los intereses populares. ¿Cómo les van a hacer pagar las deudas tributarias a las grandes empresas? No solamente se les va a hacer pagar. ¿Cómo? Obligándoles. ¿Cómo? Hay procedimientos de carácter judicial. ¿Le va a decir al Poder Judicial defina cómo, No, como quiero primero yo? se les va a emplazar, segundo se les va a plantear renegociar esos contratos y esos tratados. Pero los contratos no tienen nada que ver con las deudas tributarias. Son dos cosas distintas. No, sí, porque yo voy a condicionar tus contratos porque tú no pagas tus impuestos. O sea, tú lo vas a dejar O sea, que le va a romper el contrato. No necesariamente Si es romperlo. que, Una si es cosa es que renegociar la y deuda otra cosa es tributaria romperlo. no se paga. No. Eso puede ser, Pero eso está dentro. Mire, eso. Pero ¿por qué no podemos hacerlo? Ok, esa es la pregunta. ¿Tenemos Entonces, quería soberanía llegar a o esa no? respuesta. Eso es lo que van a No, hacer. pero nosotros somos soberanos. No se lo estoy criticando, se lo estoy preguntando. Claro, Lo aquí que pasa es que existe- quiero encontrar la respuesta. Listo. Ok. Entonces van a decirle, si es que no pagas la deuda que tienes disputando en el Poder Judicial, les rompe el Podemos contrato de resolver los concesión. contratos, obviamente. Tenemos derecho a defender nuestros recursos y nuestra soberanía. Lo que pasa es que aquí, estos gobiernos que hemos tenido y este Congreso mafioso, pues tienen una política pro-imperialista, pro-empresario y son mercantilistas. Lo único que buscan es preservar intereses de las grandes empresas, de las grandes transnacionales y no defender los intereses del pueblo. Hay mecanismos que el Estado puede utilizar para obligar a que paguen los impuestos y para que estos contratos tampoco sean onerosos y leoninos. Lo que pasa es que creo que usted no tiene claros los mecanismos. Los mecanismos legales creo que no los tiene claros. Entonces por eso le pregunto cómo lo van a hacer. Me dejo entender, pues usted me dice, ya no, omitimos los mecanismos legales y por el contrario vamos con la empresa y le decimos, mira, si tú no pagas lo que tienes ahí debatiendo en el Poder Judicial, te cancelo el contrato. El contrato Pues, que tengas con el Estado. Podemos resolver contratos cuando son demasiado onerosos, ¿sí? Ok. La ley lo permite. Unilateralmente no, le van a llevar un arbitraje, pero al final del día lo va a poder hacer y ya esos serán problemas derivados que heredaremos todos los peruanos, Pero ¿no? tienes que desarrollar acciones en defensa de tu soberanía, en defensa de tus recursos. Tú me estás hablando de un tema, ya hecha la ley, echa la trampa. Inteligentemente, ¿no? Digamos, en lo que redunde en un beneficio para la patria, ¿no? Obviamente. Pero si uno resuelve un contrato unilateralmente y da pie a que se dé un arbitraje, vamos a tener que pagar una indemnización. Cuando Pero si ustedes lo quieren hacer, cuando lo te querrán decimos hacer, que pues, ¿no? Que hay acciones judiciales, incluso no es unilateral. El contrato es un acuerdo de voluntades y existen instancias en las que tú puedes hacer resolver un contrato. Sí. Nosotros no estamos hablando Entonces, de un pero eso tema es de otra carácter cosa. arbitrario, Eso es otra sino cosa. un tema de justicia. Pero eso ya no se vincula a cobrar los impuestos, pues. Eso ya es llevar el contrato a alguna instancia. Eso no se vincula o si me pagas te resuelvo. Eso Pero ya es debemos otra cosa. desarrollar acciones para obligar a que paguen sus impuestos. ¿Por qué al ciudadano de a pie y común y corriente se le obliga a pagar sus impuestos y a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, no pagan sus impuestos y no existen mecanismos de coacción para que los paguen? Lo que pasa es que creo que usted no entiende qué es una deuda tributaria y dónde está debatida, ¿se entiende? La deuda tributaria que está en el Poder Judicial, usted no puede obligar al Poder Judicial a que diga, páguese la deuda. Es un poder autónomo del Estado.
Pero tú cierto? puedes hacer una acción. ¿Qué acción? Por eso le preguntaba. Por eso, acciones de cumplimiento de los contratos, acciones de pago de sus deudas. ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría hacer eso? Porque no me está diciendo nada concreto, pero se puede. Hay cosas que se pueden hacer, sí se pueden hacer. Se pueden hacer y para eso están los especialistas en la materia. Yo no soy una persona especialista en No, contrataciones. ok, y se la doy, pero Obviamente, si ¿no? usted Pero sí utiliza, creemos, pero si utiliza el tenemos eslogan el criterio, político, tiene que tenemos tener el un criterio aterrizaje. político. Es que mira, No, porque lo que nosotros pasa, queremos cambiar las cosas en este país. señor Walter Flores, es muy fácil lanzar consignas políticas. Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, justicia, justicia, justicia. Y después cuando uno llega al gobierno pasa lo de la URIA. No se puede hacer, porque no se sabe hacer. ¿Es un emblema para ti el tema de la URIA? Es un ejemplo el tema de la URIA. El problema del presidente Castillo no fue un problema de la URIA. Fue un problema de que no se le dejó gobernar. No se dejó que aplique sus políticas que había planteado. Hubo un año y medio simplemente de oposición, un año y medio de desestabilización hasta lograr la vacancia. Y eso es real. Bueno, la vacancia se dio después de un intento de autogolpe, ¿no? Bueno, para usted autogolpe, para nosotros eso no fue autogolpe. No fue un autogolpe porque no se concretó, fue un intento de autogolpe. Pero eso ha sido procesado judicialmente y está no condenado se ha y tramitado, tal. que ni siquiera ha sido tentativa, eso ni siquiera una lectura de una proclama, ni siquiera es un acto preparatorio. Y para que sea delito, la tentativa es un delito, uno tiene que iniciarlo. Ajá. Eso dice nuestro código. Ya, yo no he hablado de un delito. Él está condenado, ese es otro tema. ¿Ya? Ese es un tema penal. No lo han condenado es un tema por penal. rebelión, lo han por condenado conspiración para la rebelión. Eso es un tema penal. Pero el intento de autogolpe, eso es un tema político. ¿Fue un intento de autogolpe o no? No, para mi entender, no. ¿Y qué significa leer un papel que dice cerrar el Congreso, intervenir la Fiscalía, el Poder Judicial? Respondía a las necesidades y al criterio que tenían las grandes mayorías. El Todos autogolpe. querían cerrar el Congreso. ¿Tú no querías cerrar este Congreso mafioso? ¿O sí? Lo que yo piense da igual, ¿no? Pero ¿qué? Usted es el candidato. Él Usted es el respondía a esa voluntad del pueblo. con un intento de autogolpe. ¿Pero qué intento de autogolpe? El que ¿Un dice golpe de cerrar el Estado, Congreso, un golpe de intervenir Estado, la Fiscalía, un golpe el Poder de Estado Judicial. sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas? Pero es porque lo hizo mal. Es que el otro escenario, señor Flores, es que ¿Tú defiendes Pedro al Castillo. Congreso? No, pero el otro escenario, señor ¿Estás Flores. en contra de la proclama de Castillo? Sí, porque es un intento de autogolpe, pero más allá O sea, de lo que yo decir piense, lo que yo cerrar piense ese no es Congreso relevante. mafioso, Lo que yo ese piense no es Congreso relevante. antipopular, Lo que yo piense no es ¿estaba mal? relevante. Lo que yo piense da más o menos Toda igual. la ciudadanía quería cerrar este Congreso. Entonces usted está de acuerdo con que sea un autogolpe. Yo no estoy de acuerdo con autogolpe. El Congreso, el pueblo quería cerrar el Congreso. Señor Flores, el Eso es una candidato proclama, con el pues. que usted va, Además, eso ya judicialmente. Roberto Sánchez. Judicialmente ya se ha establecido de que no ha habido Señor ni siquiera Flores, tentativa. de Roberto golpe de Estado. Sánchez puso un tuit donde renunciaba por convicciones democráticas. Lógico. Eso está, hay un registro. ¿Por qué renuncia por convicciones democráticas si no es un autogolpe? Si es que es lo que correspondía hacer. Porque, mira, la convicción democrática de una persona se basa en principios. Ya. Yo no puedo estar de acuerdo con esa proclama que ha leído. No No está de acuerdo. necesariamente porque es un delito o porque ha sido un autogolpe. Simplemente yo no estoy de acuerdo con una proclama, no va con mis criterios, con mis principios. Yo renuncio. O sea, eso no da pie a una interpretación que usted está haciendo. Sí da pie cuando dices principios democráticos. Significa que está achacándole a Castillo haber roto principios democráticos. No dice que se ha roto. Dice, yo estoy en contra Por principios de democráticos. lo que ha leído de esa proclama porque yo tengo principios democráticos. Entonces Castillo no los tiene, pues. No he dicho que no, él también tiene principios democráticos. Los principios democráticos que tiene una persona como individuo son de título personal. O sea, no puedo decir que porque es mi principio democrático, el otro no lo tiene. Pero entonces usted sí está de acuerdo en cerrar el Congreso o estaba de acuerdo en que había que cerrar el Congreso. Ese Congreso debieron cerrarlo hace tiempo. Lo mismo dijo El Fujimori pueblo dice cuando lo mismo. dijo Fujimori cuando se dio al autogolpe. Fujimori, su interés de cerrar el Congreso para manejar el país a su antojo, para hacer las cosas que hizo, para ser un autócrata. Se era volvió un dictador. Era una necesidad. Lo mismo que se hubiera Ahora, vuelto ¿cómo Castillo si prosperaba. Ahora, ¿cómo gobierna este Congreso mafioso? ¿Tú crees que el pueblo no lo quiere cerrar? Fujimori se volvió un dictador, lo mismo que se hubiera vuelto Castillo si prosperaba su autogolpe. Esa es una suposición. Porque Fujimori representaba Claro. los intereses de una minoría, los intereses de los grandes capitalistas. Castillo representaba los intereses de los sectores populares. Supongo, ¿no? No, Eso es no una lo interpretación, mismo. pero, No puedes la comparar- encuesta siguiente no dijo que puedes la mayoría comparar estaba de a un acuerdo con el sátrapa- autogolpe. No puedes comparar a un sátrapa Señor asesino Flores,
con el presidente si se Castillo. trata No hay ninguna comparación, si se pues. trata de justificar un autogolpe Mira, porque lo que tiene el hizo, respaldo ¿cuántos popular, asesinatos? y ¿Cuántos homicidios? es un asesino condenado, fue un asesino condenado, de Entonces, acuerdo, ¿cómo no estamos ¿cómo debatiendo puedes eso. comparar a Fujimori con Pedro Castillo? Si se trata de justificar por aprobación popular, la aprobación del autogolpe de Fujimori fue mayoritaria. Pero ¿O no? ¿Eso es verdad o es mentira? Son No es situaciones opinativo, diferentes. eso es un pues. número. Son situaciones diferentes. Sinvergüenzas que no dejan gobernar, que se han apertrechado Lo en el mismo dijo Congreso Fujimori. y que hoy día están gobernando, Pero lo mismo dijo Fujimori. amparándose de su mayoría y cambiando incluso más de 80 artículos de la Constitución, el pueblo los quiere sacar. Señor Flores, es un congreso de mierda el actual. No le voy a negar eso. Entonces, si yo digo a una proclama y digo que se rete Congreso, ¿usted me condenaría? Estaría de acuerdo. Yo sí, ¿O no? yo sí lo condenaría. Salvo que usted porque es romper defienda el esta falsa democracia. es romper el orden institucional. El orden institucional ya lo habían quebrado. Lo mismo con dijo detener Fujimori. ilegalmente a un presidente. Eso fue después del autogolpe. Cuando vacaron ilegalmente a un presidente Eso y fue sometieron después. a un falso juicio, Eso fue después. ¿no? E injusto para condenar a quien representaba la voluntad popular. Pero eso fue no después. confunda usted a presidente Castillo con Fujimori. Esa Pero comparación eso no fue me después. parece, con el respeto que usted se merece. Me parece. No me parece correcto. Debatamos. No me parece correcto. Pero debatamos, ¿no? Pero mi respuesta a lo que usted dice es, si se trata de justificar porque Pedro Castillo estaba con la mayoría de la gente, lo mismo pasó con Fujimori. Si se trata de justificar porque el Congreso era obstruccionista, En lo política, mismo dijo Fujimori. La situación política de nuestro país y los objetivos políticos del fujimorismo con lo que tenía Castillo no son los mismos. Por eso yo pienso, de repente es opinión, pero yo la contradigo, Ok. no estoy de acuerdo en una comparación de esa naturaleza. Usted habla de la revolución urbana. ¿Qué es la revolución urbana? Mire, esa pregunta es interesante. Ok. ¿Usted recuerda las grandes migraciones en la década de los 60? No estaba vivo, pero donde, la bueno, entiendo. yo creo que por estudio y por Sí, análisis, sí, correcto. porque usted es un periodista. No, pero me dice analiza y recuerda, estudia. no estaba vivo, pero Bueno, sí, ok, por estudio, conozco, ¿no? ok. O sea, permítame hablar pues de mi propuesta. Creo que usted, Por favor, lo que adelante. yo le he discrepado por el fujimorismo. Yo no creo que usted sea fujimorista. No soy. Fujimori nunca Pero usted más. puede pensar lo que usted quiere, no No, digo. no, parece que usted tiene un criterio diferente para, Distinto, sí, para usted- llevarme a cabo esta pregunta y todo eso, ¿no? Ok. O sea, si es que usted yo le he ofendido, disculpe. No, pero para yo nada. al fujimorismo no le doy tregua, Ok, ¿correcto? válido. Y con válido, todo respeto. Válido. Entonces, cuando nosotros hablamos, y es de repente una propuesta ya personal que hago, nosotros hemos venido recorriendo diversos lugares de Lima, principalmente las zonas altas de San Juan de Miraflores, Pamplona, hemos estado en San Juan del Lurigancho, en las partes altas, al final del paradero del Metropolitano, y hemos recorrido, incluso llegado a un asentamiento que se llama Nueva Esperanza. Ya. Entonces, a nosotros, o en lo personal y a mi equipo, nos hace pensar y evaluábamos cómo es posible que han transcurrido más de 60 años de las grandes migraciones del campo hacia la ciudad, producto del centralismo limeño y el centralismo en las grandes urbes, y la población se haya, digamos, afincado en los alrededores de la Gran Lima, que ya no es una ciudad, es una metrópoli, y sin embargo, tantos años han transcurrido y no hemos resuelto el problema de la tierra en las zonas urbanas. No voy a decir si Velasco hizo una revolución o fue un reformista, pero pretendió resolver el problema de la tenencia de la tierra y dijo: campesino, la tierra es para que lo trabaja, y no para esos grandes latifundistas y terratenientes, ¿no? Herederos de los encomenderos que se dividieron el país después de la conquista y continuaron heredándolo, porque esa independencia solamente significó, ¿no?, el traspaso del poder político de los españoles peninsulares a los españoles americanos. Pero el problema del negro, del indio, del cholo jamás se resolvió. Por eso nosotros hablamos de una segunda república o una segunda independencia. Pero sobre el tema, nosotros consideramos, mira, que hay miles de personas, 1.900.000 peruanos que viven en un estado, digamos, en un estado calamitoso, que no tienen una vivienda propia, viven demasiado tiempo, y va a haber 3 generaciones y ni siquiera tienen un título de propiedad. Entonces, ¿por qué el Estado no les garantiza el derecho a la vivienda? Si toda democracia habla que las
patas fundamentales de una mesa, podemos decir, ¿no? La democracia, vivienda, salud, educación, trabajo, no se los da. Entonces el tema de la vivienda, nosotros creemos de que debe resolverse ya. ¿Cómo? Acabar con los cinturones de miseria. Consideramos que debe hacerse una reforma urbana o una revolución urbana. ¿En qué La sentido? tierra debe entregársele a quien lo cohabita, título. a quien le vive así. Ya. Para darles un título han pasado demasiados años Sí. y se pone una serie de trabas. Ni siquiera el Instituto Metropolitano de Planificación, por ejemplo, aquí en Lima, hace los cambios de uso, pero sí para los traficantes de terreno o para esa burguesía urbanizadora, sí, los cambios de uso son inmediatos. Pero esas poblaciones que viven tantos años, no hay cambio de uso y por lo tanto no les impiden a tener un título de propiedad. Y al no tener un título de propiedad, no tienen acceso a servicios básicos, que es el agua, la luz, el desagüe, servicios que debe darles el Estado. Ustedes Entonces, van a titular por defecto a todos los que nosotros necesiten un creemos título. que debe titularse, de repente exagero, pero el término para nosotros es una titulación inmediata. Ya. Y para eso debe crearse un órgano especializado, donde deben integrarlo COFOPRI, la Superintendencia de Bienes del Estado, etcétera. Incluso representantes de la municipalidad, pero específicamente debe tratarse directamente el problema de la titulación inmediata y acabar con esos famosos cinturones de miseria que hay alrededor de Ya, la pero Lima. usted le da el título del predio, del terreno. Claro, y después, exacto. ¿cómo viene la casa? Usted ha hablado de garantizar el derecho Mire, a la vivienda. Tiene el cuando uno predio, tiene falta un- la casa. Cuando uno tiene un predio Sí. a su título, a su propio, uno tiene acceso a los créditos. Tiene acceso a tener eso como garantía para que ellos puedan trabajar y levantar su vivienda. Acá se dice, por ejemplo, que 140.000 personas al año requieren de nuevos hogares, familias que se casan, que se... Ese es el Sin embargo, diagnóstico. y lo dice pues el Banco Mundial. No, no, es inclusive. que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la 40.000 solución. viviendas nomás se construyen, Sí. es decir, 100.000. Y aparte, y esos cinturones de miseria, entre comillas, Ese de es esa el población. diagnóstico. Hay que resolver este problema. Ya, ¿cómo? No sé, uno tiene un predio. ¿Usted cree que una persona que Hay no que tiene ingresos titularlo. formales va a acceder a financiamiento No, no. solo por tener el título del No, no, predio? no. Pero al tener, mire, si hablamos de trabajo, en este país 17.4 millones de personas tienen actividad. El Sí. 71% de esos Informal. son informales. Correcto. Entonces no se puede decir que el peruano es flojo. El peruano no, nadie ha dicho sobresale, eso. pero no tiene Acceso a la banca. No tiene acceso Correcto. porque no tiene título. El título sería una garantía. No realmente. ¿Por qué no? 75%, Tienes título. 75, Tienes una garantía. 75% de la expansión informal de las ciudades tiene título del predio ya. Falta un 25%, sí, efectivamente, pero 75% cifras de grade ya tiene título del predio. No Y necesariamente. ¿Ah? No, pero no estamos Sí, hablando de esa las cifra personas está que tienen medida título. Estamos hablando... con el censo del 2017. Sí, exacto, pero tenemos nosotros más del 35% aproximadamente que no tienen ni siquiera vivienda. Y los que Ya, tienen, no, vivienda no, y pues, los porque que una tienen cosa es tener el título, predio y y los otra que cosa es tienen tener la título, vivienda. y los que usted me dice que tienen título, de esa cantidad, cerca del 68% no tiene, digamos, o vive en estado de hacinamiento. O sea, no hay una política de vivienda, que es Pero es que uno de ese los es el aspectos. diagnóstico. Pero consideramos nosotros que sí, el problema de la titulación debe resolverse. Sí, Porque si no titulamos. tienes el título, es que te niegan los derechos, los accesos al agua, a la luz, te lo niegan si no tienes título. ¿Y sabes qué hacen las municipalidades? Las personas que no tienen título en sus acciones van y piden por lo menos una constancia de posesión para que puedan ser titulados. Y no se los da. Porque esos grandes predios están inscritos a veces por las comunidades campesinas o por las grandes urbanizadoras que han recurrido, digamos, bien del Estado en ese trámite, o por los traficantes de terreno. Sí, Entonces, no tienen derecho porque ni siquiera tienes una constancia de posición. O sea, creo yo que ha llegado el momento de acabar con ello. Y debemos hacer una gran reforma. Un poco más cerca del micro, por favor, porque no se le escucha. ¿No? Ya. Te decía, ¿no? Que es momento de acabar con esa situación de miseria, de empobrecimiento, de vivir ellos son ciudadanos y tienen derecho a tener una vivienda digna. Sí. Entonces, empecemos por ello. Entonces hay que cambiar esta situación y por eso decimos nosotros hablar de una reforma urbana, ¿no? Así como se reformó el uso de la tierra, ahora también de los predios. Yo creo que es importante porque eso ayudaría a reivindicar, a humanizar
a nuestra población, porque nosotros no pero vemos ese tema. Lo que pasa es que usted me está hablando como si yo estuviera en desacuerdo con que la gente tenga No, si vivienda. estás en acuerdo, yo te felicito. De No, verdad, estamos y de puede ser acuerdo. un gran ¿Quién medio puede estar para impulsar ello? ¿Quién puede estar en desacuerdo con que la gente tenga vivienda, con darle vivienda a la gente? Por supuesto No que se vamos a estar. desarrollaba. Es como que estuviéramos en desacuerdo de que pegarle a un perro está mal. Es obvio que está mal, que es un problema. Ese es el diagnóstico del problema. Lógico. Y usted me dice, ya, ¿cómo lo vamos a solucionar? Dándole la titularidad del predio. Ya, ese es el predio, Pero el terreno. existe un procedimiento que tenemos nosotros. Ya, hay un problema con la titulación inmediata, lo resolvemos, le damos el predio. ¿Y cómo hacemos la casa? ¿Cómo hacemos la vivienda? Primero estamos resolviendo el problema de los predios. ¿Ok? Yo creo que ese es otro aspecto que sí lo estamos contemplando, pero para nosotros primero tenemos que resolver ello para poder tener acceso a sus servicios básicos. Que dicho sea de paso, nosotros también planteamos que en la nueva Constitución los derechos fundamentales, los derechos básicos de la población deben ser derechos fundamentales. Entonces, ya hablaremos también de ese punto, pero tú me dices, el tema de la titulación es una necesidad, resolvemos ese problema. Y en segundo lugar, también podemos resolver el problema de la vivienda, acabar con el hacinamiento. ¿Cómo? Mira, la banca privada, Sí. es que es una situación. La banca privada Sí. no te califica a No, un obrero que gana Es correcto. 1.000 soles, 1.080 al mes. Los más bajos de la banca que te ofrece un préstamo, ¿cuánto te cobra? De acuerdo, De 2.000 soles tienen para arriba. si las personas no tienen acceso a la banca, ¿cómo van a construir la vivienda? Hoy la autoconstrucción es con ahorros o créditos de consumo. O sea, hoy una persona que quiere hacer el segundo piso de su casa tiene que ahorrar para hacer el segundo piso de su casa o tiene que sacar un crédito de consumo No, como no si fuera a solamente- comprar una tele. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Está mal, Pero ¿no es cierto? No, Hay que solucionarlo. Es que el pueblo resuelve sus problemas Correcto. de esa manera. ¿Cómo se los va a pero resolver no el tiene Estado? Un apoyo del gobierno. ¿Cómo se los va a resolver un gobierno de JPP? Yo creo que el Estado debe designar partidas económicas, así como apoya a los grandes empresarios en la pandemia para reactivarlo y utiliza nuestros recursos, ¿no? Incluso utiliza la caja fiscal. ¿De cuánto, pues? No, los montos, eso tenemos que evaluarlo. Pero Por eso no es que nosotros tenga que pensamos, evaluar. Lo que escúchame, pasa es que, pues, señor es que Fran- el problema para ti es que tú tienes que tener montos. No, el problema para mí es Para que eso usted, nosotros usted lanza queremos- consignas, pero No es una te- consigna, o sea, es una necesidad y lo planteo políticamente. Ya, ok, estamos de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que la gente tenga casa? Es muy fácil lanzar esa consigna, sí, que la gente tenga casa. Todos estamos de acuerdo con eso. El problema es solucionarlo.